Here is the front half of a Bugatti Chiron Persport, and here is the rear half of a Bugatti Chiron Persport, and today we've got to connect both of them together. Después de que el amigo de Matt Armstrong, Alex Choi, estrellara su Bugatti Chiron, la responsabilidad de reparar uno de los hipercars más complejos del mundo terminó en el garaje de Matt. Lo que siguió se convirtió rápidamente en una batalla tanto contra los desafíos de ingeniería como contra la resistencia de la propia Bugatti. El fabricante se negó a vender ciertas piezas, argumentando que un coche como el Chiron simplemente no puede repararse de forma segura fuera de la red oficial. Según ellos, reconstruir una máquina así en un garaje sin el apoyo de fábrica no solo es difícil, es imposible. A pesar de esas advertencias, el proyecto continuó. Uno de los pasos más dramáticos de la reconstrucción implicó separar la mitad trasera del coche de la parte delantera. Todo el conjunto trasero, incluyendo el motor y la caja de cambios, tuvo que separarse cuidadosamente solo para poder acceder a un componente crítico, el soporte roto del motor y de la caja de cambios. Con el coche literalmente dividido en dos y apoyado sobre soportes improvisados, el equipo finalmente pudo retirar el soporte dañado que mantenía en su lugar el corazón del Chiron. Ahora comenzaba la verdadera pregunta. ¿Cómo se repara un componente estructural diseñado para sostener un motor W16 Watt turbo? Había dos posibles soluciones sobre la mesa. La primera opción era escanear en 3D el soporte roto y recrearlo como una pieza completamente nueva de aluminio mecanizada por FNC. En teoría, esto podría hacer que la pieza fuera incluso más fuerte que la original, ya que estaría cortada a partir de un bloque sólido de aluminio en lugar de ser fundida. Pero el riesgo era enorme. El soporte contiene ubicaciones precisas para múltiples sensores de posición del cigüeñal, sensores que leen señales del volante de inercia y se comunican directamente con la ECU para controlar el momento de encendido y el comportamiento del motor. Si se produjera siquiera 1 milímetro de error durante el escaneo o el mecanizado, el motor podría funcionar mal, no arrancar o gestionar incorrectamente la presión de los turbos bajo carga. Además, fabricar una pieza tan compleja desde cero sería extremadamente caro. La segunda opción era reparar el soporte original. La ventaja era evidente. Usar el componente de fábrica preservaría exactamente la geometría que Bugatti diseñó. También costaría mucho menos. El problema era que nadie sabía si la fundición dañada podría siquiera soldarse nuevamente hasta recuperar toda su resistencia. Para averiguarlo, el equipo llevó la pieza a un maquinista especialista. Primero había que analizar cuidadosamente la aleación utilizada en el soporte, porque algunas aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio son extremadamente difíciles, o incluso imposibles, de soldar correctamente. Después de estudiar el material, el maquinista creyó que podía repararse y restaurarse hasta alcanzar su resistencia estructural original. El proceso comenzó con una preparación de precisión. Las secciones rotas se limpiaron y alinearon para asegurar un ajuste perfecto. Antes de cualquier soldadura, el soporte se colocó en una fresadora para verificar que todas las medidas permanecieran exactamente donde debían estar. Este paso garantizaba que, una vez reparado, el componente se asentaría en la posición correcta y mantendría la alineación precisa necesaria para los sensores del cigüeñal. Luego llegó el propio proceso de soldadura. El área dañada se fijó primero con puntos de soldadura antes de que todo el componente fuera calentado en un horno. Precalentar el metal asegura una temperatura uniforme en toda la pieza, reduciendo tensiones y evitando grietas durante la soldadura. Usando varillas especiales de relleno para aluminio, el maquinista reconstruyó cuidadosamente la sección rota. La soldadura fluyó limpiamente con muy pocas impurezas, una señal prometedora de que la reparación resistiría. Sorprendentemente, se esperaba que el área soldada fuera más fuerte que el material fundido original. Para añadir aún más rigidez estructural, se fabricaron piezas de refuerzo adicionales e integraron en la fundición. Estos insertos llenaron huecos dentro de la estructura original, reforzando zonas que antes estaban vacías. En la producción en masa, los fabricantes suelen evitar estos refuerzos porque aumentan el coste y complican el proceso de fundición. Pero en una reparación personalizada, esas limitaciones desaparecen. Una vez completadas la soldadura y los refuerzos, el soporte reparado quedó al descubierto, más fuerte, más rígido y listo para volver al coche. Con la decisión tomada de reutilizar el componente reparado, el reensamblaje pudo comenzar. El soporte del motor fue reinstalado, junto con las vastegates electrónicas responsables de controlar la presión de los turbos.
Estos componentes desempeñan un papel crítico en la protección del motor al regular la presión dentro del sistema de sobrealimentación. Sin que funcionen perfectamente, el enorme W16 podría generar demasiada presión y dañarse fácilmente. Luego llegó el momento de la verdad. El motor fue bajado nuevamente sobre el soporte reparado y asegurado con pernos de titanio. Cuando se apretaron los últimos sujetadores, todo el peso del motor del Chiron descansó sobre la soldadura por primera vez. Si la reparación iba a fallar, sería en ese momento. Pero el soporte resistió. Con el motor ya sostenido, el equipo comenzó a reinstalar componentes críticos. El volante de inercia se montó con ajustes de par precisos, asegurando una alineación perfecta para los sensores del cigüeñal que dependen de la posición exacta de los dientes del volante. Incluso una pequeña desalineación podría causar grandes problemas en el motor, por lo que cada tornillo se aseguró con fijador de roscas para evitar movimientos a altas revoluciones. Las mangueras y conexiones de refrigeración retiradas anteriormente se volvieron a instalar después. Estas líneas son vitales para el sistema de refrigeración, y cualquier error podría causar fugas que serían casi imposibles de reparar una vez que el motor estuviera completamente instalado. Luego la atención se centró en volver a conectar la caja de cambios. Cada conector eléctrico, línea de aceite e interfaz mecánica tenía que alinearse perfectamente. Sin apoyo oficial de Bugatti, el proceso dependía completamente de la experiencia y la lógica, en lugar de procedimientos oficiales. Incluso cosas simples, como el proceso de llenado del aceite de la caja de cambios, seguían siendo inciertas sin documentación del fabricante. Una vez alineada, la caja de cambios se atornilló al motor y el complejo sistema eléctrico se volvió a conectar. Decenas de cables, líneas de alimentación, tierras y enlaces de comunicación CAN tuvieron que instalarse antes de que el tren motriz quedara completamente ensamblado. Un descubrimiento sorprendente fue el motor de arranque. A pesar de hacer girar el enorme motor W16 Watt Turbo, lleva el mismo número de pieza que el motor de arranque utilizado en un Volkswagen Passat 1.9 TDI, un ejemplo de ingeniería compartida dentro del grupo Volkswagen. Con el motor de arranque instalado, el conjunto de motor y caja de cambio se elevó, confirmando que el soporte del motor reparado podía sostener todo el tren motriz. A partir de ahí, continuó la minuciosa tarea de reconectar la electrónica. La caja de cambios utiliza múltiples solenoides externos que controlan la selección de marchas dirigiendo la presión hidráulica. Como todos comparten conectores idénticos, tanto el arnés de cables como los solenoides están numerados para evitar errores. De lo contrario, seleccionar una marcha podría activar accidentalmente otra. Luego llegaron los sistemas de fluidos. Se reinstalaron las líneas del aire acondicionado, los conductos de retorno de aceite y las líneas de lubricación de la caja de cambios. También se volvieron a montar los sensores de posición que monitorean la rotación del motor, incluidos 3 sensores del cigüeñal montados en la placa del motor para seguir el complejo comportamiento del motor de 16 cilindros. El paso final fue volver a llenar el aceite de la caja de cambios, otro proceso incierto sin las especificaciones de fábrica. Para evitar contaminación, el aceite previamente drenado se filtró cuidadosamente antes de volver a introducirlo en el sistema. Con el tren motriz ensamblado, la atención se centró en reunir nuevamente las dos mitades del coche. Un tubo de refrigerante aplastado durante el accidente original tuvo que reemplazarse utilizando una manguera de goma reforzada, ya que no había piezas nuevas disponibles de fábrica. Finalmente, la sección trasera del tren motriz fue guiada nuevamente dentro del automóvil y unida a la estructura delantera. En la fábrica, este procedimiento utiliza una máquina de alineación de varios millones de dólares, pero aquí se realizó con equipo improvisado y ajustes cuidadosos. Toda la estructura se mantiene unida por solo 14 pernos de titanio. Sin datos oficiales de torque, el procedimiento de apriete se replicó estudiando grabaciones del ensamblaje en la fábrica. La mayoría de los pernos se apretaron correctamente, pero uno se rompió de repente. Los sujetadores de titanio son extremadamente fuertes pero frágiles, diseñados para cizallarse durante choques severos para proteger la célula de pasajeros de fibra de carbono. Afortunadamente, la pieza rota pudo retirarse y reemplazarse sin volver a separar el automóvil. Con los pernos estructurales asegurados, se volvieron a conectar los sistemas restantes que unen la parte delantera y trasera, el eje de transmisión central, las líneas de refrigerante, los arneses eléctricos, las líneas de combustible y la tubería del intercooler.
Pieza por pieza, el Bugatti Chiron volvía a ensamblarse, demostrando que incluso uno de los hipercars más complejos jamás construidos podría reconstruirse fuera de la fábrica después de todo. El cableado eléctrico es fundamental porque permite que la mitad trasera del coche se comunique con la parte delantera. Una vez que los arneses de cableado se reconectan, las grandes cajas de aire y las guías de admisión que alimentan el motor pueden instalarse a ambos lados, completando el sistema de admisión. Otra conexión pequeña pero esencial es la línea de llenado de combustible, que debe estar correctamente conectada a tierra antes de fijarse al bastidor trasero. En este punto, el coche está estructuralmente de nuevo unido, pero todavía faltan muchos componentes. Una preocupación más seria es un posible daño oculto en el motor. Las pruebas anteriores se realizaron sin que el refrigerante circulara por el sistema, algo que podría sobrecalentar sellos en piezas como la bomba de agua o los turbocompresores. No hay forma de confirmar si ocurrió algún daño hasta que el sistema de refrigeración esté completo y el motor sea probado. Por ahora, no se puede añadir refrigerante porque los radiadores delanteros aún no están instalados. El objetivo inmediato es simplemente ver si el motor arrancará y si el tren motriz funcionará. Antes de que eso pueda suceder, el sistema de frenos debe restaurarse. Como el coche fue separado en dos mitades, las líneas de frenos se desconectaron y el sistema debe rellenarse y purgarse. Se añade líquido de frenos DOT 4 nuevo, comúnmente utilizado en todo el grupo Volkswagen, al depósito. El pedal de freno se bombea repetidamente mientras se purga el aire de cada pinza hasta que solo fluye líquido limpio, restaurando la presión adecuada de frenado. Incluso con una reconstrucción perfecta, la historia del coche no puede borrarse. Bases de datos de vehículos como Car Vertical registran permanentemente los daños por accidentes, lo que significa que este Bugatti Chiron siempre llevará un registro de su choque. Ese historial podría afectar su valor, pero también podría resultar útil durante futuras negociaciones con el propietario. Con los frenos funcionando nuevamente, la atención se dirige a la electrónica. La ECU de la transmisión se instala debajo del asiento del conductor, conectando la caja de cambios con los sistemas de control del coche. Los componentes interiores siguen después, incluyendo acolchado de espuma, alfombra y el pedal del acelerador, una pieza de plástico sorprendentemente simple a pesar de controlar un motor de 1500 caballos de fuerza. Aunque el coche vuelve a ser operativo, el trabajo en la parte trasera está lejos de terminar. La razón original para desmontar la sección trasera fue instalar un sistema de escape completamente nuevo. El escape de fábrica había sido enviado a Valvetronic Designs para que los ingenieros pudieran desarrollar una configuración de alto rendimiento personalizada. Usando el sistema original como plantilla, los ingenieros pasaron 2 semanas escaneando, diseñando, soldando y fabricando un escape único. El resultado incluye un tubo X central para refinar el sonido y secciones de bypass dobles que dirigen los gases hacia las salidas exteriores mediante tuberías grandes de 3,5 pulgadas, permitiendo que el W16 Watt Turbo respire con mayor libertad. Comprender el sistema de escape del Chiron explica el desafío. Los gases de escape de los 4 turbocompresores pasan primero por convertidores catalíticos primarios monitoreados por sensores. Quitarlos activaría errores y posiblemente obligaría al coche a entrar en modo de emergencia, por lo que deben permanecer intactos. Sin embargo, los convertidores catalíticos secundarios, más abajo en el sistema, no están monitoreados por sensores. Estos existen principalmente para cumplir con las normas de emisiones y restringen el flujo de aire. Al eliminar su material interno mientras se mantienen intactas las carcasas exteriores, el sistema se vuelve mucho menos restrictivo sin activar fallos en la ECU. Una vez modificado, el escape personalizado se instala y se asegura con abrazaderas de alta resistencia. Se añaden escudos térmicos para proteger la electrónica cercana de las temperaturas extremas producidas por el motor W16. A continuación, la estructura trasera de choque se reinstala utilizando pernos de titanio diseñados para cizallarse durante impactos severos y ayudar a absorber la energía del choque. Con eso en su lugar, el resto del bastidor trasero comienza a tomar forma. Esta sección trasera alberga una enorme cantidad de hardware, unidades de control del motor, un módulo de transmisión, radiadores, cajas de fusibles y extensos arneses de cableado que conectan sensores ABS, sensores de desgaste de freno y docenas de otros sistemas electrónicos. Pieza por pieza, el Chiron se acerca al momento que todos esperan, el primer intento de devolver la vida al hipercar reconstruido. Cada conexión eléctrica debe restaurarse cuidadosamente. Cada enchufe,
cable de tierra y arnés se revisa antes de reinstalar las cubiertas de la caja de fusibles, sellando los sistemas eléctricos. Luego se vuelven a colocar paneles de fibra de carbono y mallas decorativas, restaurando la apariencia del compartimento del motor trasero. En este punto, solo queda un componente importante, la batería. El Bugatti Chiron utiliza una batería de iones de litio que cuesta aproximadamente $40.000, montada debajo del coche para optimizar la distribución del peso. La batería se desliza cuidadosamente a su lugar y se aseguran los terminales positivo y negativo, restaurando finalmente la energía del automóvil. Dentro de la cabina, comienzan los preparativos finales. Se añade fluido hidráulico a los sistemas de elevación delantera y suspensión mientras cada conexión, cableado, frenos, electrónica y tren motriz, se revisa una vez más. Todo está listo. Después de meses de reconstrucción, llega el momento. El primer intento de arrancar el coche. Se activa el encendido. El motor arranca al instante. Por primera vez desde el accidente, el W16 Watt Turbo vuelve a rugir, resonando en el garaje. El escape personalizado hace que el coche sea más ruidoso, pero el sonido sigue siendo muy diferente al de superdeportivos atmosféricos como el Lamborghini Aventador SVJ. La razón está en el diseño del motor. El W16 del Chiron, esencialmente dos motores W8 combinados, utiliza 4 turbocompresores que absorben gran parte de la energía del escape, creando un tono más profundo pero más apagado que los motores V12 de altas revoluciones. Aún así, el sonido es solo parte de la prueba. La verdadera pregunta es si el tren motriz funciona. Con el motor en marcha, se engrana la transmisión, el coche se mueve. Ese único momento demuestra algo que muchos creían imposible. El Chiron no solo arranca, conduce. El soporte del motor reparado se mantiene firme, la caja de cambios reconstruida cambia de marcha, y el tren motriz funciona como debería. Aún queda trabajo por hacer. El sistema de refrigeración debe probarse a temperatura de funcionamiento para asegurar que componentes como la bomba de agua y los sellos sobrevivieron al sobrecalentamiento anterior, y todavía falta instalar los paneles de carrocería restantes. Pero el hito más importante ya se ha alcanzado. El hipercar que muchos creían que nunca podría reconstruirse fuera de la fábrica está vivo otra vez, listo para la siguiente prueba que determinará si la reconstrucción está realmente completa.